Bienvenidos a la tercera clase de ergonomía. Espero la misma sea de tu agrado. Continuemos. Continuando con el curso, hablaremos acerca de lo que son las lesiones por movimientos repetitivos. Las mismas son lesiones que afectan los músculos, tendones, ligamentos, nervios periféricos, articulaciones, huesos y vasos sanguíneos en las extremidades superiores o inferiores o la espalda, que están asociadas a los factores de riesgo en el trabajo y que no son el resultado de un evento agudo o instantáneo. Algunos síntomas del mismo pueden ser dolor e hinchazón, adormecimiento y hormigueo, sensación de quemazón, movimiento limitado, pérdida de fuerza o decoloración o blanquecimiento. Algunas enfermedades causadas por las lesiones por movimientos repetitivos son: la primera que hablaremos es tendinitis. Es la inflamación de un tendón, banda de tejido conectivo denso que normalmente conecta el músculo con el hueso. Es sobre todo frecuente en el tendón de Aquiles o tendón bicipital. La tendinitis aquilea produce dolor en el talón y a menudo el tendón aumenta de calibre y el pie suprayacente se inflama. Tenemos ahora la epicondilitis, conocida también como codo del tenista. Es una patología caracterizada por el dolor en la cara externa del codo, sobre el epicóndilo. Prominencia ósea más externa del codo, situada en la cara externa del condilo externo de la paleta humeral, como resultado de una tensión mantenida o por sobreesfuerzos repetidos. Aunque es denominada codo de tenista o codo del tenista, esta patología no se restringe solo a los jugadores de tenis. Las molestias ocasionadas por la hiperextensión del codo de cualquier causa se puede clasificar como una epicondilitis. Ahora tenemos la bursitis. Es la inflamación de la bursa, estructura en forma de bolsa que se sitúa entre los huesos, tendones y músculos con una función facilitadora de movimiento de dichas estructuras entre sí. Ahora tenemos el síndrome del túnel carpiano. Es una neuropatía periférica que ocurre cuando el nervio mediano que abarca desde el antebrazo hasta la mano se presiona o se atrapa dentro del túnel carpiano a nivel de la muñeca. El nervio mediano controla las sensaciones de la parte anterior de los dedos de la mano, excepto el dedo meñique, así como los impulsos de algunos músculos pequeños en la mano que permiten que se muevan los dedos y el pulgar. Tenemos ahora lo que es el dolor de espalda baja en la zona lumbar, causado por un síndrome musculoesquelético en que entre otros podemos llamarlo trastorno relacionado con las vértebras lumbares y las estructuras de los tejidos blandos como músculos, ligamentos, nervios y discos intervertebrales. A continuación, veremos algunos videos relacionados a las enfermedades antes expuestas y el por qué y cómo prevenirlas. Que lo disfrutes. El manguito de los rotadores lo forman 4 tendones, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, que se unen en la articulación del hombro. Este trastorno aparece en trabajos donde los codos deben estar en posición elevada o en actividades donde se tensan los tendones y la bolsa subacromial. Se asocia con acciones repetidas de levantar y alcanzar, con y sin carga, y con uso continuado del brazo en abducción o flexión, como es el caso de los pintores. Estas circunstancias también se dan en otras actividades laborales, como ocurre con los escayolistas, los montadores de estructuras, carpinteros, cristaleros, etc., donde se realizan las tareas con los brazos elevados. Esta patología puede provocar dolor agudo o puede ser crónica con un dolor sordo que dura varios meses. La afectación suele empezar con un dolor de aparición gradual, siendo más agudo por la noche, sobre todo al apoyarse sobre el lado afectado. También aparece dolor al separar y elevar el brazo, como por ejemplo al peinarse o ponerse una chaqueta. La lesión crónica puede causar rotura de los tendones del manguito de los rotadores.
Hay que evitar los movimientos repetidos y la posición de los brazos por encima de los hombros, por ejemplo, mediante alargadores para los utensilios que se tengan que utilizar en el caso de los pintores. Se debe situar a la altura correcta lo que se tenga que manipular, por ejemplo, el volante o las cajas de donde se cogen las piezas de un ensamblaje. Hay que facilitar reposabrazos en aquellas tareas que sea posible y establecer pausas para descansar los brazos cuando no exista otra opción. En situaciones laborales de riesgo es importante el fortalecimiento de la musculatura de los hombros. En fase de reagudización, reposo de la articulación, aplicación de hielo, crioterapia, antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos y medios físicos antiinflamatorios, onda corta, hipertermia profunda, etc. Si el dolor persiste, se puede recurrir a la infiltración local de corticoides. Cuando empieza a disminuir el dolor, se debe iniciar una rehabilitación precoz para recuperar la movilidad del hombro lo antes posible. Esta se basará en movilizaciones pasivas, tratamiento de partes blandas y distintos tipos de ejercicios terapéuticos. También puede ser útil la aplicación de ondas de choque. En caso de que se haya producido un desgarro completo o si los síntomas persisten a pesar de una terapia conservadora, es posible que haya que recurrir a la cirugía. Gracias por acompañarnos una vez más. Continúa con Tecnoinformación, la nueva experiencia de aprender en línea, rompiendo paradigmas de la educación moderna. Hasta luego.